Me es inevitable empezar a hacer la famosa pregunta de qué puesto ocupa Enzo Fernández dentro de los mediocampistas más importantes del mundo. Porque si bien el Chelsea no tiene su mejor temporada, más allá de un equipo irregular, de un, insisto, calendario donde tuvo 3 entrenadores, Maresca, Liam Rossenior y el interinato de McFarland, porque también hay que entender que McFarland hoy tuvo su segundo partido en la temporada, siendo el símil Mariano Herrón que hay en Boca Juniors, pero en los Blues, en el conjunto londinense. En una temporada en donde, insisto, venía de ganar la Conference League, venía de ganar el Mundial de Clubes, todo de la mano del italiano Enzo Maresca, y el 2026, iba a decir 2025/2026, pero fue más este último semestre, el Chelsea tuvo 6 meses, o 4, mejor dicho, porque estamos en abril, tuvo 4 meses en donde realmente se puso en tela de juicio todo lo que había conseguido 6 meses atrás. Porque insisto en algo, el Mundial de Clubes, la Conference League, incluso haber mantenido un buen posicionamiento en la Premier, parecía ser insuficiente para lo que empezaba a suceder en esta temporada. En la Champions no compitió contra el Paris Saint-Germain, quedó muy lejos de poder disputarle una plaza a la siguiente instancia, más allá de que en la fase de Liga, por ejemplo, le ganó al Barcelona 3-0 y tuvo otros buenos resultados. En la Premier nunca logró hacer pie, a tal punto que si uno se centra en la Liga Inglesa en cuanto a clasificaciones, hoy estaría afuera directamente de las competencias internacionales, por lo cual lo único que le quedaba al Chelsea era el escenario de la FA Cup. Y nunca hay que dejar de lado que justamente la FA Cup fue el escenario que se termina perdiendo Enzo Fernández contra el Port Vale en los cuartos de final por aquellas declaraciones que hizo cuando vino en la fecha FIFA Argentina de que le gustaría en algún momento de su vida vivir en Madrid. Fíjense lo que fue la temporada de Chelsea a nivel colectivo y dirigencial, un desastre. Hago hincapié en los 3 entrenadores, hago hincapié en la falta de competencia en los principales torneos de la temporada, y sin embargo Enzo Fernández, demostrando que es el mejor jugador del Chelsea, el más imprescindible, el que no puede faltar nunca, termina siendo la llave que hoy lo deposita ante la posibilidad de ganar un título. Hoy lo depositó en la final de la FA Cup. Entonces la pregunta, con todo lo que te acabo de describir, es redundante, es repetitiva y empieza a ponerse en tela de juicio. ¿Qué puesto ocupa Enzo Fernández dentro de los mejores mediocampistas del mundo? Quiero que me lo dejes en los comentarios. Esa va a ser la consigna para el video de hoy, donde ya vamos a analizar el gol, el partido de hoy, la temporada también de Enzo, porque quiero hacer un buen desglose de lo que dejó el partido de hoy, la clasificación del Chelsea, pero haber eliminado al Leeds United apenas 1-0 y que el goleador del encuentro sea el mismísimo Enzo Fernández, ya nos da una pista de lo baja que fue la temporada del Chelsea y de lo importante que fue Enzo Fernández para maquillar a un equipo que colectivamente no va para adelante y va demasiado para atrás. Vamos a meternos de lleno con el análisis del partido. Recuerden contestar la consigna. ¿Qué lugar mundial en un ranking ocupa Enzo Fernández dentro de los mejores mediocampistas del mundo? También, si sos argentino y querés ir más en profundidad, quiero que me digas para vos si Enzo Fernández es el mejor argentino en Europa. Yo, hasta que se retire Lionel Messi, para mí el mejor argentino del mundo va a seguir siendo él, va a seguir siendo Lionel Andrés Messi Cucitini, pero si nos vamos al fútbol de elite, si nos vamos al fútbol europeo, para mí el mejor argentino de la temporada, más allá de lo que fue el club, más allá de lo que fue Chelsea, para mí el mejor rendimiento individual fue el de Enzo Fernández. Lógicamente esto es más que discutible, porque alguno me podrá decir que, por ejemplo, Julián Álvarez sigue en carrera para ser campeón de Champions, que lógicamente Champions versus FA Cup no hay punto de comparación. Alguno me dirá, Dibu Martínez sigue en carrera para ser campeón de la Europa League. Alguno también me podría marcar que en otras de las principales ligas, por ejemplo, en la Liga Italiana, Lautaro Martínez puede ser campeón con una holgada diferencia de puntos con su Inter de Milán. Sin embargo, más allá de los títulos colectivos que se puedan conseguir, para mí la figura argentina de la temporada fue Enzo Fernández, y por supuesto que esto lo abro a discusión. Quiero pasar a la ventana de reacción, quiero empezar a hablar un poquito de lo que ha sido la temporada, pero también, por supuesto, el partido de semifinales del día de hoy. En una semifinal en la que Enzo Fernández vuelve a portar la cinta de capitán, no es algo menor, no es algo a
dejar de lado, porque recordemos que Enzo venía con una severa suspensión de 2 partidos sin poder jugar con el Chelsea. Una suspensión que para algunos puede ser el tratar de darle cierta importancia al club, el tratar de que prevalezca el respeto con el Chelsea. Para mí las declaraciones de Enzo para nada fueron desubicadas, pero es una apreciación personal. Y esas sanciones fueron las que privaron a Enzo Fernández de poder jugar el partido de cuartos de final contra el Port Vale, que igual el Chelsea era obvio que lo iba a ganar, pero sucesivamente el duelo contra el Manchester City por la Premier League, que encima el Chelsea lo pierde 3-0 en su casa. Recordemos algo, en la primera rueda, no dije ni ronda ni rueda, en la primera rueda de esta misma Premier, el Chelsea y el Manchester City se habían enfrentado justamente en el Emirates, el Emirates es el del Arsenal, se habían enfrentado en la cancha del Manchester City y aquel partido terminó 1-1 gracias al gol de Enzo Fernández sobre el final. Tengo un montón de datos anotados y los quiero ir repasando de a poco con ustedes. Aquella temporada en la cual habíamos marcado en el arranque del video que Enzo Fernández es figura del Chelsea campeón de Conference League y del Mundial de Clubes. En la Conference League termina convirtiendo un gol en la final, que es la que lo mete a Chelsea en el partido, más allá de que después Cole Palmer termina siendo quien brilla. Y en el Mundial de Clubes también, más allá del grandísimo torneo Cole Palmer, Enzo Fernández se devora a un Paris Saint-Germain que venía de ser campeón de la Champions con un mediocampo espectacular que a día de hoy está desarmado y que ese mediocampo se desarma a partir de la imposición de Enzo Fernández. Después, bueno, el Paris Saint-Germain se cobra venganza en la Champions League eliminándolo en las fases de eliminación directa. Pero yendo al partido de hoy, uno tenía en cuenta todo este contexto antes de que arranque el duelo de semifinales entre el Chelsea y el Leeds United. Porque para el Chelsea hoy era realmente un punto de quiebre en la temporada. Hoy podría haber terminado la temporada del Chelsea, porque estaba alejado de la Premier y la única aspiración, el objetivo hubiese sido pelear por meterse en puestos de competición internacional, y porque si uno mira en la Champions, insisto en que Chelsea dejó mucho que desear con todo lo que había prometido o con todo lo que se podía especular en el arranque de la temporada. Vuelvo al dato. 3 entrenadores en una temporada. La arranca Enzo Maresca. Hubo un interinato de McFarland antes de que asuma Liam Rossenior. Rossenior había sido el entrenador del Racing de Estrasburgo. Como pertenecen a la misma corporación, al Blue Corp, termina Rossenior siendo traspasado al Chelsea por decisión de la empresa y porque era más fácil arrebatarle al técnico a alguien de su condominio que ir a buscar a un nuevo entrenador que haya que pagarle un sueldo nuevo y negociar un nuevo contrato. De alguna forma a Rossenior, y lo digo entre comillas, a Rossenior lo ascienden del Racing de Estrasburgo al Chelsea. La temporada de Rossenior fue muy mala. A mí no me disgustaba como entrenador, pero sin embargo me pareció que tuvo errores muy inocentes para ser un entrenador de un equipo tan importante como lo es Chelsea y en un tramo tan crucial de la temporada. No pudo tampoco cumplir los objetivos. Enzo Fernández trató de maquillar una temporada que, insisto, fue mala del Chelsea a nivel colectivo, pero gracias a Enzo Fernández puede llegar a empezar a calificar la temporada de manera positiva si le gana al Manchester City en la final de la FA Cup. La temporada de Enzo con el gol de hoy termina con el registro de 13 goles. Hoy llegó a 13 goles en esta temporada en 49 partidos, 6 asistencias, y hay que marcar algo. Enzo Fernández es de los mediocampistas con mayor cantidad de contribuciones directas a gol en el mundo. 19 en total, obviamente discriminando y haciendo el recuento de 13 goles más 6 asistencias. Y esos 13 goles los llevan a Enzo Fernández a ser primero el argentino más goleador en la historia del Chelsea. No por la cantidad de 13, sino porque gracias a los tantos de esta temporada termina asentándose en ese lugar. Y los 13 tantos que hoy sigue estirando esta diferencia, ya ponen a Enzo Fernández como esta temporada como la más goleadora de toda su carrera. Entonces, permítanme poner el titular,
de que Enzo Fernández es el mejor argentino que hay en Europa, porque también a nivel individual dio también muestras de que tranquilamente se puede hacer cargo de esa etiqueta. Después vamos a hablar un poquito de lo que fue la temporada del Chelsea, más allá de las imágenes que van pasando acá, la salida de los equipos con Enzo, como decíamos, primero porque fue el capitán, el gol de cabeza, gran centro y después la conexión de cabeza de Enzo Fernández, y nunca nos podía faltar el pequeño Fernández, el Little Fernández, con su festejo de gol que hoy lógicamente recorrió al mundo como lo hace siempre cada vez que Valentina Cervantes y Enzo Fernández le dan cámara a su pequeño. En algún punto, y acá es donde ya quiero dejar los videos y empezar a hablar de la temporada, en algún punto hay que tener en cuenta el crecimiento de Enzo Fernández a nivel futbolista. Que acá es donde yo te voy a empezar a dar justificativo de por qué creo que es el mejor argentino en Europa y por qué creo que es dentro de los mejores mediocampistas del mundo. Tranquilamente lo podemos poner en un top 3. Y después habrá que ver quiénes son los que pelean con él en ese podio. Enzo Fernández no hay que olvidar nunca que arrancó en River sin mucho lugar, porque lógicamente primero tenía que hacer su nombre, se va cedido a Defensa y Justicia, de hecho lo voy a mantener acá, así ustedes me pueden ir apoyando con la visualización de las imágenes. Vamos a tener acá, perfecto, la carrera de Enzo Fernández. Arranca justamente en River, sabiendo que Marcelo Gallardo lo promueve, sabiendo que era un jugador de muy buena proyección. Falto de minutos en River, lo deciden mandar a préstamo de Defensa y Justicia en un tramo en el que por aquel entonces Defensa y Justicia y River tenían como este pacto de enviar jugadores a préstamo para que Defensa los pueda utilizar, lógicamente les dé mucho rodaje y que vuelvan a River con una temporada importante sobre sus hombros. Bueno, en el medio, Enzo Fernández sale campeón de la Copa Sudamericana, sale campeón de la Recopa ganándole la final al Palmeiras con todo lo que significaba y vuelve a mediados de 2021 a vestir la camiseta de River. Cuando llega a vestir la camiseta de River, en algún punto uno entendía, de alguna manera, que Enzo Fernández ya era un jugador que tenía fecha de vencimiento en el fútbol nacional, en el fútbol argentino, porque no era para nada fácil imaginarnos a Enzo Fernández teniendo otro año más antes o después del Mundial en el fútbol argentino, porque ya estaba en el radar de la selección argentina, porque le había quedado muy lejos la Copa América 2021, que él no estaba ni en el radar, por más de que Julián Álvarez sí, y no tienen mucha diferencia de edad. Enzo Fernández, siendo más chico, lógicamente no tenía lugar, porque ni siquiera, como decíamos antes, ni siquiera estaba dentro de las consideraciones de ser un jugador que pueda ir a la Copa América. Sin embargo, lo que sucede en la Copa América 2021 con la selección argentina campeona, un año más tarde le gana a Italia en la finalísima, Enzo Fernández todavía fuera de los planes, lo que hace en ese semestre para ir al Mundial es el traspaso a Benfica. Alrededor de 45 millones de euros es lo que termina pagando el Benfica para hacerse dueño del pase de Enzo Fernández. Enzo Fernández se iba del fútbol argentino como un volante con gol, como un volante interno, un 8 más bien cerrado, un 8 más clásico, no de desborde, sino más bien de juego. Y llega un Benfica donde empiezan a darle una posición de doble 5. También por momentos con la libertad de poder soltarse y jugar unos metros más adelantados. Con la camiseta de Benfica enfrenta, por ejemplo, al Paris Saint-Germain de Lionel Messi, Mbappé y Neymar, teniendo actuaciones destacadas. Tiene también en la Liga Portuguesa actuaciones que lo llevan a empezar a estar en el radar cada vez más cercano de Scaloni. Se mete en la lista del Mundial y el Mundial termina explotando a Enzo Fernández, o mejor dicho, Enzo Fernández termina haciendo del Mundial su vidriera más valiosa, porque no solamente se mete por la ventana, sino que después termina saliendo por la puerta grande con el trofeo a mejor jugador joven. El mismo Enzo Fernández, que en la pandemia se entrenaba con conitos en un club de barrio para no perder ritmo y para, después de la pandemia por el coronavirus, poder volver de la mejor manera. El mismo Enzo Fernández, que aceptó irse a préstamo de Defensa y Justicia, por más de que ya se hablaba que era una de las promesas más importantes que tenía River en sus juveniles. Ese granito de humildad de Enzo Fernández, de pelear callado, lo sigue teniendo hasta el día de hoy. Y ahora vamos a ver cómo la historia le devuelve esa gloria en esta mañana, en este mediodía argentino, en las semifinales de FA Cup. Sigo con el repaso porque en el Mundial la rompe toda.
teniendo incluso participaciones destacadas como contra México, donde ingresa y además convierte su primer gol con la selección argentina, se asienta como titular en el partido con Polonia y le da la asistencia a Julián Álvarez en el segundo tanto del encuentro. Contra Australia tuvo un buen partido, contra Países Bajos termina teniendo también un muy buen partido contra Holanda y en la tanda de penales no puede decorar su actuación porque erra uno de los penales. En realidad, el único que erró Argentina, uno de los tantos errados que hubo en la tanda, pero gran mérito de Dibu Martínez por lo que le atajó al elenco neerlandés. Enzo erra el penal contra Países Bajos, contra Croacia tiene otro gran partido, contra Francia tiene otro gran partido, hasta incluso con la posibilidad de haberlo ganado después de la tajada de Dibu Martínez a Kolo Muani, porque inmediatamente se desata la contra, Messi juega con Montiel, Montiel tira el centro y Lautaro Martínez lo anticipa a Enzo y termina cabeceando. Si no entraba Enzo solo, después en la tanda se termina consagrando el seleccionado argentino y todo ese ciclo culmina con el premio que le dan a Enzo Fernández. Tiene un par de semanas en Benfica, ya se empezaba a hablar de lo que era una posible llegada al Chelsea. Le preguntan a él si él iba a continuar en Benfica. Enzo Fernández trataba de ser lo más discreto posible, pero ya era un secreto a voces que el elenco de Londres lo quería comprar y a finales de enero el Chelsea termina haciéndose dueño del pase de Enzo Fernández en una operación récord, 120 millones de euros, siendo el fichaje más caro en la historia del Chelsea y también en aquel entonces de la Premier League. Enzo le cuesta mucho la adaptación al Chelsea, a tal punto que él lo ha contado en alguna que otra entrevista, a tal punto que él tiene que fingir una lesión acordada, lógicamente, con los directivos y el cuerpo técnico de la selección y también del Chelsea. Él finge una lesión porque sentía que futbolística y físicamente no podía rendir al ritmo de la Premier. Finge la lesión, tiene un proceso de transformación. Recordarán, el Enzo Fernández campeón de Qatar era un Enzo mucho más chupado, un Enzo más flaquito, más dinámico, y el Enzo Fernández de ahora es más corpulento, propone más el juego físico, es más resistente para jugar los 90 minutos, y toda esa transformación la termina haciendo en un Chelsea que le dio también ese tramo porque era una gran apuesta. Un Enzo Fernández de 20 cortos de años que terminaba llegando a un equipo que buscaba transformarse después de que en los últimos años no pudiese hacer pie en el fútbol europeo y tampoco a nivel nacional. Más allá de todo lo que venía pasando, Chelsea es verdad que sale campeón de la Champions League en 2021. Llegar en 2023 al Chelsea era tratar de mantener ese sostén, pero apostando a la renovación. Y las temporadas de Enzo Fernández en Chelsea terminan siendo más de lo mismo. Una figura que en algún momento se lo cuestionó, porque también hay un manejo dirigencial que no es bueno en Chelsea para nada, que está incluso enemistado con los jugadores. Por eso también hay muchos jugadores que se van rápido, algunos que no toleran ser suplentes y ante, insisto, esta ruptura en la relación, prefieren irse a préstamo a otros equipos y después ver si tienen oportunidad de volver o de ser comprados. Entonces todo ese tira y afloje, todo ese panorama incómodo para los jugadores del Chelsea hace que, por ejemplo, Enzo Fernández gane reconocimiento, gane notoriedad, porque empieza a ser una de las voces en el vestuario. Después de la Copa América está aquel famoso video en el que Enzo Fernández hace un vivo de Instagram y está la famosa canción contra los jugadores franceses. Eso molesta a gran parte del plantel. Enzo Fernández se disculpa más allá de haber recibido una pequeña sanción por parte del equipo. Y fíjense cómo termina la historia, que meses más tarde Enzo Fernández no solamente sale campeón con el Chelsea, ¿no?, sino que también es uno de los capitanes del club. Entonces, estamos hablando de un Enzo que siempre que tocó fondo, rebotó y volvió a su techo. Y es un Enzo Fernández que ya demostró que la adversidad le cuesta poco y que trabaja mucho para que le cueste poco. Y en esta temporada, en la que Enzo Fernández fue cuestionado por cosas que hasta incluso no fueron tan graves como las pintaron, porque cuando Enzo viene a jugar la fecha FIFA, él da una entrevista primero con Marquitos Giles y luego con Luzu TV, y en ambas entrevistas le preguntan en qué otra ciudad de Europa le gustaría vivir, y él dice Madrid. Todos ya sabemos que es un guiño al Real Madrid, todos ya sabemos que a Enzo Fernández le gustaría jugar en el Real porque el Real es el club más grande del mundo y creo que no hay un jugador que no le gustaría vestir la camiseta del merengue, hasta incluso a algunos del Barcelona les gustaría jugar en el Real Madrid y hay archivos de que lo han manifestado, pero
más allá de eso, se entiende la declaración de Enzo Fernández como un intento de vénganme a comprar ahora. Y sin embargo, Enzo Fernández, cada vez que tuvo que jugar, ya sea hasta incluso lesionado, porque me consta en la información, Enzo Fernández ha decidido priorizar al Chelsea, incluso a veces antes de su salud física, y sin embargo terminó siendo una de las figuras más destacadas de la temporada. Y vuelvo al dato que decía antes, siendo su temporada más goleadora, siendo también una de las referencias del equipo, porque acá te quiero mostrar, ya hablamos mucho de Enzo Fernández, pero si vamos al Chelsea y al rendimiento de los jugadores del Chelsea, acá tenemos la plantilla, datos de rendimiento, si vamos al rendimiento de Chelsea en esta temporada, me centro en los goleadores, en 54 partidos que tiene jugado esta temporada el Chelsea, el máximo goleador es Joao Pedro con 19 goles y el segundo es Enzo Fernández. Y estamos hablando de un Enzo Fernández que en esta temporada jugó de doble 5 junto a Moisés Caicedo. Jugó tirado a la izquierda cuando en su momento Maresca lo quería de falso carrilero. Jugó de enganche. Jugó también de media punta por detrás de Liam Delap o incluso también haciendo tándem con Joao Pedro. Mutó por todas las posiciones del mediocampo. Para mí Enzo Fernández es el mejor todocampista que hay en el mundo. Y se entiende por todocampista el jugador que llega al área rival y que defiende también en la propia. Se entiende por todocampista aquel que puede jugar como único 5 como mediocampista defensivo y también lo puede hacer a alto nivel como ofensivo. Y Enzo Fernández todos los espacios de la mitad los cubre de manera excepcional. Y termina siendo una temporada en la que me voy al Chelsea, vamos a ver a los mejores jugadores por rendimiento. En cuanto a goleadores de la Premier League, acá estamos hablando, Joao Pedro tiene 14, Cole Palmer 9, Enzo Fernández tiene 8. Vamos a asistencias, si quieren, Joao Pedro, James, Neto, Garnacho, quinto Enzo Fernández. Si quieren, vamos por ejemplo, bueno, acá juntándolo, Enzo Fernández ya hemos visto la importancia que tiene. Vamos a goles de penales. Enzo Fernández, 100% de efectividad. Cole Palmer pateó 5, metió 5, Enzo pateó 2, metió 2. Vamos, por ejemplo, a goles de tiro libre. Enzo no tiene, pero se ha hecho cargo de la pelota parada. Vamos, por ejemplo, también, mira, a ver. Quiero ver la de pases. Acá. Ocasiones claras creadas. Primero Pedro Neto. Segundo Enzo Fernández. Fíjense que Enzo en todas las estadísticas, en todos los rubros del Chelsea, termina dominando. Pases claves por partido. Enzo Fernández lidera la estadística en porcentajes, en promedio. Vamos, por ejemplo, a entradas por partidos. Mirá, entradas por partidos. Sexto Enzo Fernández. Es un jugador que donde vos lo ubiques siempre está ahí cerquita. Mirá, ¿qué más? Tarjetas amarillas, bueno, Enzo también lo amonestaron bastante. Es una temporada donde Enzo fue absoluto protagonista. Y fue protagonista en partidos muy importantes. Vamos a la Champions. Gol contra el Ajax, asistencia en el 3-0 contra Barcelona, gol contra el Nápoles de penal para dar vuelta al partido. Le hizo incluso un gol al Paris Saint-Germain, cuando hablábamos de que no pudo competir el Chelsea contra el París. Enzo se encargó de mantenerlo en juego porque hasta incluso hizo un gol que después no terminó sirviendo porque perdió el Chelsea los dos partidos. Entonces, en una temporada donde Chelsea tiene un equipito, donde el Chelsea tiene un elenco que no está cerca de los rendimientos que los llevaron a ser campeón del Mundial de Clubes, Enzo Fernández termina y sigue siendo la figura más destacada. Enzo Fernández sigue siendo ese jugador que domina, ese jugador que es referente, ese jugador que te da algo distinto, ese jugador que te da el plus que todo club necesita para aspirar con pelear un título. Entonces, después de toda la exhibición que hicimos y del desarrollo de Enzo Fernández para el partido de hoy, donde convierte el gol para meter a Chelsea en la final de la FA Cup, la pregunta es, ¿no es Enzo Fernández el mediocampista más determinante que hay en la Premier? ¿No es Enzo Fernández uno de los mejores mediocampistas que hay en el mundo? Y para mí, mientras más voy alargando el video, más creo que está peleando por el primer lugar. Y la gran pregunta es, ¿Enzo Fernández es el mejor argentino que hay en Europa? Quiero que me lo dejes en los comentarios. Si llegaste hasta acá, te pido que dejes tu pulgarcito para arriba y te suscribas al canal, que es todo totalmente gratis. Te voy a estar leyendo, por supuesto, en la cajita de comentarios. Como siempre, los voy a estar esperando con más contenido de la selección, la liga y figuras argentinas. Ah, y algo importantísimo. Si llegaste hasta acá, te voy a contar algo para que tengas el privilegio de saber lo que vas a consumir en este canal.
A mitad de año me voy al Mundial. En junio voy a estar en los partidos de la selección argentina y también en los FanFest. ¿Quieren ver la mejor cobertura de la Copa del Mundo con color de toda la hinchada argentina que va a estar en Estados Unidos, con información como las que contamos cada vez que hacemos un video? Síganme en mis redes sociales, @NicoSantirso19 y también en mi canal de YouTube. Todo totalmente gratis, no tenés que pagar nada. Solamente me seguís, me bancás y a mí me ayudás a poder seguir trayéndote contenido de cantidad y sobre todo de calidad. Chau. Felicidades.